Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los gastos pagados por anticipados. ¿Qué son? ¿Cuáles son los gastos comúnmente pagados por anticipado? Y obviamente vamos a realizar los asientos de ajustes correspondientes en Excel. Bueno amigos, sin más, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y bueno, empecemos. Pregunta número 1. ¿Qué son los gastos pagados por anticipado? ¿Son un gasto o son un activo? Bueno, en ocasiones las compañías pagan por adelantado una prestación que aún no ha recibido o un servicio que todavía no ha disfrutado. El ejemplo más común de todos son los seguros pagados por anticipados. También tenemos los alquileres pagados por anticipado. Bueno, ahora la pregunta de que si es un gasto o es un activo. Corresponde a un gasto solamente si ya se hizo el devengamiento correspondiente en el ejercicio actual, ¿sí? Lo que decíamos antes, si ya disfrutó de ese servicio o ya recibió esa prestación de ese bien, entonces sí corresponde a un gasto. Pero si todavía no lo ha disfrutado, todavía no ha recibido el servicio, corresponde a un activo, o sea, un gasto pagado por anticipado. Bueno, ahora para entender esto, cómo impacta la contabilidad, primero que nada, dos aclaraciones. Entonces, si es un activo, lo debo reflejar en mi balance general o en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Si es un gasto, lo debo reflejar entonces en mi estado de resultado. Ahora sí, aclarado esto, empecemos con nuestros tres ejemplos. La compañía se llama Yete Contable 2025 y una información muy importante es que la fecha de cierre es 31 de octubre de 2025. El ejercicio número 1 indica que el 1 de marzo se adquirió una póliza de seguro contra robos por 100.000 con una cobertura de 24 meses. Como siempre les digo, vamos leyendo y vamos calculando, ¿sí? Entonces, adquirió una póliza por 100.000 y una cobertura de 24 meses, ¿sí? Que lo pagó por adelantado. Entonces, si la adquirió en marzo y la fecha de cierre es octubre, hay una parte, si es por 24 meses, hay una parte que corresponde a gasto y la otra corresponde a un activo. Entonces, lo único que corresponde a gasto fue lo que ya se devengó, es decir, los meses transcurridos desde marzo hasta la fecha de cierre es lo único que corresponde a gasto. Entonces, vamos a hacer el cálculo de lo que corresponde. Sería todo el mes de marzo sería 1, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces serían 8 meses que corresponden a gasto. Entonces, si el total de mi póliza es de 100.000 y el total de la póliza corresponde a 24 meses, voy a dividir el total entre los 24 y me da la póliza mensual. Entonces dijimos que lo único que es gasto son los 8 meses que transcurrieron desde que se adquirió hasta la fecha de cierre. Se voy a multiplicar el monto mensual por los 8 meses, ¿sí? Entonces, por esta parte tenemos entonces la primera póliza, lo que corresponde a gastos va a ser los 33.333, ¿sí? Recordar que vamos a realizar el asiento inicial que me indicó que la totalidad lo registró como gastos y vamos a realizar el asiento de ajuste al cierre. Entonces, por la póliza de 1, el gasto sería esto. Y la diferencia vamos a decir que va a ser lo que es activo, ¿sí? Sería los 100.000, le voy a restar los 33. Entonces, esto sería lo que es activo. Eso por el caso 1, la primera póliza. Tenemos 3 pólizas. Vamos con la póliza 2. Entonces la 2 me dice que el 30 de junio adquirió una póliza contra incendios por 50.000 por una cobertura de 6 meses. Entonces tengo 50.000 que va a ser el valor total de la póliza. Dice que mi cobertura es por 6 meses, entonces los voy a dividir entre 6 para tener mi cobertura mensual. Y la adquirió en junio, el 30 de junio. Entonces vamos a contar a partir de julio. Sería julio, agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Serían 4 meses. Entonces lo que corresponde a gastos sería solamente 4 meses, que sería 4 por mi monto mensual, que son los 8.000. Y eso me da el gasto, ¿sí?
Y aquí vamos a hacer lo mismo. Al total, que sería los 50.000, le voy a restar lo que corresponde a gasto y me da la diferencia, que es mi activo. Perfecto. Ahora vamos con la póliza número 3, que me indica lo siguiente. El 15 de octubre cancelamos una póliza contra inundaciones por 20.000 y tiene una cobertura de un año, ¿sí? Entonces era por 20.000. La cobertura es de un año, o sea que es de 12 meses igual. Entonces voy a dividir el total de la póliza entre 12. Me da mi monto mensual. Lo adquirió el 15 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que no, ni siquiera tuvo un mes, ¿sí? Tiene la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mi parte de mensual, o sea, mi monto mensual, lo voy a dividir entre 2 para que me dé medio mes, ¿sí? O 0,5, ¿sí? Lo voy a dividir entre 2 y me da la mitad. Lo puedo dividir entre 2 o lo multiplico por 0,5, ¿sí? Entonces esta sería mi parte de gastos. Y la parte de activo va a ser la diferencia igual. Al total le voy a restar la parte de gasto. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a registrar los asientos contables. Me indicaba que inicialmente se contabilizó la totalidad como gastos. Entonces se contabilizó la totalidad como gasto. Entonces voy a sumar los 100.000, que era la primera total. Después está la siguiente póliza por 50.000. Y la última póliza era por 20.000. Perfecto. Entonces todo esto se registró. Gastos de seguro contra bancos. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar lo que no correspondía a gastos, sino va a corresponder a un activo. ¿Y cuál es la cuenta que vamos a utilizar para activo? Gastos de seguros pagados por anticipado. Entonces lo que voy a hacer es sumar, o sea, voy a dar de alta ese activo porque nunca se contabilizó como un activo. Entonces a la parte de la parte del activo lo voy a sumar de la póliza 1, la póliza 2 y la póliza 3. Perfecto. Y mi contrapartida es el gasto de seguro, o sea, voy a disminuir ese gasto de seguro, ¿sí? Perfecto. Que si queremos comprobar de que está bien, ¿qué vamos a hacer? A los 170 que se había contabilizado inicialmente, le resto los 102 y esto es lo que realmente es mi gasto de seguro, que lo puedo comprobar con el cálculo que hicimos acá, sumando las 3 pólizas y me da los 67.500. Perfecto. Hacemos entonces el siguiente ejercicio que habla sobre los intereses pagados por anticipado. Dice lo siguiente: los intereses gastos correspondientes a una letra de cambio aceptada el 30 de septiembre a una tasa del 21% anual con un capital de 120.000 por 3 meses. El saldo de la cuenta intereses pagados por anticipado era de 6.300 la fecha de cierre. Realice el ajuste correspondiente, ¿sí? O sea, bueno, vamos a primero calcular los intereses. Mi capital entonces era 120.000. La tasa es 21. Voy a dividirlo entre 12 porque mi tasa es anual y el tiempo transcurrido fue aceptada el 30 de septiembre, solo transcurrió un mes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el capital por la tasa de interés. Y lo voy a dividir entre 12 para que me dé el interés mensual y lo voy a multiplicar por 1, en este caso es por 1 por un mes, ¿sí? Entonces, esto es lo que realmente es intereses gasto. Pero acá me decía que había contabilizado 6.300 en intereses pagados por anticipado, es decir que estaba registrado como pagados por anticipado los 3 meses, ¿sí? Este sería un mes, este 3 meses. Ok, entonces estaba contabilizado como intereses pagados por anticipado y yo ahora a mi cierre hay una parte que ya no es intereses pagados por anticipado, sino corresponde a intereses gastos, ¿sí? Entonces mi asiento va a ser el siguiente: voy a contabilizar por el debe ese gasto
que va a ser solamente un mes, serían los 2100, y voy a disminuir de los intereses gastos por anticipado 2100, ¿sí? Entonces ya los 2100 no corresponde más a un activo, sino corresponde a ser un gasto. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Me indica que los saldos correspondientes al alquiler de un almacén para resguardar la mercadería, cuyo contrato de arrendamiento se celebró el 1 de septiembre, por un canon mensual de 30.000, el saldo de la cuenta de gastos de alquileres es de 150.000. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? La cuenta de gastos de alquileres tiene 150.000, pero ¿qué pasa? Yo nada más, como el contrato inició el 1 de septiembre, es decir, que tengo de gastos septiembre y octubre, ¿sí? O sea que yo debo tener en mi cuenta de gastos de alquileres simplemente 2 meses, es decir, 60.000 y no 150.000, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí lo que es gasto serían 60.000, que serían los 2 meses, y lo que va a ser activo va a ser la diferencia entre los 150.000, le voy a restar los 60, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar, o sea, voy a crear ese activo por los 90.000 y voy a disminuir la cuenta de gastos de alquiler por 90.000, ¿sí? O sea, lo que hice fue disminuir ese gasto y activé lo que corresponde a alquileres pagados por anticipado. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, que a mí me ayuda un montón y para ti es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima.